Llegué a este país sin historial, cero. Para el sistema yo no existía. No tenía crédito, no tenía un número, no tenía nada que dijera quién era yo en este país. Y hoy te voy a contar paso a paso cómo lo hice, cómo construí mi crédito desde cero y el error que casi me cuesta todo. Lo primero que hice cuando llegué a este país en 2021 fue comprar las 2 líneas de teléfono. Yo llegué el 3 de mayo y el 4 estaba comprando las líneas. Todo esto fue gracias a los consejos de quienes me recibieron, que me aconsejaron muy bien, pero el resto obviamente lo tuve que hacer sola. Compré las 2 líneas de teléfono para que cuando llegara la factura, esa dirección me servía como prueba de dirección y junto con mi pasaporte fui al banco, al Chase, que podía abrir una cuenta con esos documentos, no me pedían social, no me pedían nada. Así que antes de un mes ya tenía una cuenta bancaria. Fui construyendo mi crédito poco a poco y apenas tuve mi social, que fue a finales de 2024, hice la solicitud de una tarjeta de crédito en el Chase, la cual fue aprobada inmediatamente y después de unas investigaciones me di cuenta que también Capital One era relativamente fácil tener una tarjeta de crédito con ellos, hice la solicitud y también me la aprobaron. Aparte también hice una cuenta en el Bank of America, una cuenta corriente. Y con todo eso mi puntaje fue el inicio de mi credit score, como se llama aquí. Lo que nadie te explica es que el crédito se va construyendo con pasos pequeños. Es algo que muchos no conocemos, yo no lo conocía, que era tan importante tener un credit score aquí para todo, para alquilar una casa, para tener un crédito para carros, para muchísimas cosas es importante tener un credit score. Eso tiene que ser pasos pequeños, mucha paciencia e información, hay que informarse. También tomé un consejo apenas llegué, que fue tomar el crédito de Grameen America. Grameen America es una fundación sin fines de lucro que ayuda a mujeres latinas emprendedoras a formar negocios pequeños. Ellos dan pequeños créditos para apoyar a esos pequeños negocios. Se están expandiendo, creo que van a ser ahora a otras razas o tal vez a hombres, no sé, creo que eso lo están mejorando, pero es lo que sé hasta ahora. No soy experta financiera, esto es apenas mi experiencia personal, te estoy contando todo como lo hice yo misma, sin ánimo de dar consejos de experto porque no soy, solamente es mi experiencia y espero que eso le ayude a otras personas, ya que a mí me sirvió, aunque fue lento, me sirvió mucho. Pero déjame contarte que cometí un error bastante problemático para mí. Eso me trajo una serie de problemas hasta a nivel mental. Tomé el crédito para un carro, un vehículo que necesitábamos para trabajar en ese momento y creí que con ese crédito iba a resolver el problema y no fue así, porque no sabía lo que estaba haciendo, no estaba informada de lo que implicaba tener un credit score alto. Como tenía mi puntaje muy bajo, me hicieron el crédito con unos intereses altísimos hasta que el down payment, o sea, la cuota inicial que pagué por el carro fue bastante alta y eso fue un error garrafal. Te lo estoy contando para que no cometas el mismo error. Nunca tomes un crédito sin informarte bien qué implica eso a futuro y leer bastante bien las letras pequeñas. Esta historia del carro te la voy a dejar para un próximo video porque se extiende, es bastante larga y quiero que tengan todos esos consejos de mi experiencia y ojalá le pueda servir a muchas personas que apenas están llegando y no saben cómo hacerlo y eviten meterse en todos esos problemas. Otro error que cometí fue perder tiempo en escuchar a personas equivocadas, a personas que no saben del tema que te están hablando y seguir su consejo. Eso fue otro que me trajo unas consecuencias bastante fuertes.
son personas que no saben o no tienen buenas intenciones y no te dicen las cosas claramente. Hasta que hice mi primer curso de crédito. Hice un curso de crédito que pagué. No es tan costoso porque vale la pena hacerlo, porque el conocimiento que te da, a partir de eso tuve claridad de lo que estaba haciendo, de los errores que estaba cometiendo y pude reivindicar el camino de mi credit score. Después de eso, pasado el tiempo, me di cuenta que hay muchas fundaciones, organizaciones sin fines de lucro que te dan esos créditos de finanzas personales y credit score para hacer tu puntaje de crédito gratis. Aparte, hay libros buenísimos. Me he leído 2 y el primero, wow, todavía a veces voy a las páginas a releerlo. Aparte tenemos esta herramienta fabulosa que es la inteligencia artificial, que es muy nueva. En el tiempo que yo estaba haciendo mis cosas no existía, pero ahora la uso bastante y te pueden indicar muy bien el camino que tienes que recorrer para llegar a un buen puntaje. Te recomiendo que hagas muchas investigaciones, que leas, que te informen de personas que saben realmente de lo que están hablando, no de cualquier compañero de trabajo o vecino, que a veces uno, por el idioma, uno comete ese error, habla con las personas por no manejar bien el inglés y agarrar los consejos que a veces no son tan adecuados. Hoy mi puntaje no es perfecto, es 650. A raíz de muchas enfermedades que he padecido, eso me ha llevado a tener problemas económicos y me ha sido difícil volver a aumentar mi puntaje de crédito, que cuando empecé eran 750. Pero ya sé los pasos que tengo que recorrer, ya me informé, ya aprendí y eso, el conocimiento, es algo que nadie me puede quitar. Ya sé lo que tengo que hacer y eso es muy importante. Te recomiendo que busques la manera de informarte para que sepas todo lo que tienes que hacer, porque en este país las cosas funcionan, pero con la información adecuada. Si llegaste hasta el final de este video, muchas gracias. Suscríbete. Cada semana es una historia real que te voy a contar sobre mi experiencia personal. Yo soy Zuneidi y esto es Soy Turista. Bye.